El Servicio Geológico Colombiano es el administrador del Banco de Información Petrolera y hay unos decretos que, digamos, norman el uso de la información. Actualmente solo grupos de investigación con proyectos de investigación, digamos, avalados por una entidad académica pueden solicitar la información, solamente. Pero la propuesta es que cualquiera pueda acceder a esa información y darle una mirada al subsuelo, darle una mirada a los datos, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas áreas en donde hay producción de hidrocarburos y si uno le da una mirada cerca a esas áreas puede encontrar oportunidades exploratorias, ¿sí? En áreas ya asignadas. Entonces vale mucho la pena que podamos pensar eso. La solución sería pues modificar ese decreto, digamos, que norma o que le indica al Servicio Geológico cómo se usa la información actualmente y que se pueda, digamos, abrir, por supuesto, la información que no está sujeta de confidencialidad. En zonas tradicionalmente productoras de gas como Casanare, el Piedemonte Llanero, también hay esa posibilidad que además de Floreña, además de Cusiana, Cupiagua, que han sido fuentes productoras, haya otros yacimientos en esa información que por el momento es pues tan reservada. ¿Habría esa posibilidad? Sin duda, sin duda. Incluso ayer nos mostraban un poco la estrategia de exploración que tiene Ecopetrol en el Piedemonte, muy cerca o muy hacia el norte de la producción que hay en Cusiana, Cupiagua, Floreña, Pauto. Hay posibilidades, se están perforando incluso pozos en esa parte norte y hacia Arauca, buscando identificar si en el subsuelo podemos ampliar, digamos, ese horizonte exploratorio más hacia el norte. ¿Qué es lo interesante de esto? Ustedes lo conocen muy bien. Cusiana, Cupiagua, Pauto ponen más o menos el 60% del gas que consumimos en el país. Entonces, si podemos hacer un esfuerzo exploratorio por ampliar ese play, ¿cierto? Por identificar si en el subsuelo podemos tener, digamos, unas acumulaciones adicionales, pues estaríamos aportando de manera significativa. Y no solo Piedemonte, digamos, hay regiones, como les mencionaba, el Valle Medio del Magdalena, el mismo Valle Inferior del Magdalena, que han probado tener potencial para gas. Entonces, creo que la oportunidad está justamente en aprovechar el conocimiento que tenemos, digamos, ya la industria ha recogido mucha información, y generar ideas frescas sobre los modelos geológicos con los que buscamos gas en el subsuelo. Usted habla de una ruptura institucional. ¿Usted cree que eso a qué se refiere o tiene relación con la gran cantidad de contratos que están suspendidos y que servirían un montón en este momento de escasez? No creo que haya una ruptura institucional, pero sí invitamos al gobierno a una articulación institucional. Vamos, lo que ocurrió con Sirius, antes Uchua, lo que ocurrió con Comodo, que ya perdió esa ventana de tiempo climática donde se podía hacer la operación, pues no es otra cosa que una desarticulación de actores, ¿sí? Desconocer esa ventana de tiempo climática para un proyecto tan importante y de tan alto costo de inversión, pues digamos, nos muestra que tenemos que conversar más entre las instituciones que hacen parte pues de la toma de decisiones. Desde el Ministerio de Minas, por supuesto, hasta el Ministerio de Ambiente y todas las demás instituciones que tienen que ver con el licenciamiento ambiental, con las consultas previas y demás. No se trata de desconocer los derechos adquiridos por las comunidades, eso es fundamental y hay que respetarlo, pero se trata de que los tiempos estén acorde a las necesidades del país. Y lo que sí es cierto es que deberíamos ver la exploración de gas como una estrategia nacional. Esto debería ser una política de Estado. ¿Por qué? Porque en la medida en que asumamos la importación, vamos a asumir los costos, ¿sí? Y eso se va a ver en el costo de vida de los colombianos. Así de sencillo. ¿Ustedes tienen un estimativo, perdón, de cuántas reservas de gas pueden haber? Es muy difícil, lógicamente, saber a ciencia cierta, pero han hecho algunos estudios anteriores para saber cuánto podría haber de gas en este tema. Recuerden que la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos presentó en mayo de este año el informe de recursos y reservas. Recuerden que las reservas de hidrocarburos son las que yo puedo sacar comercialmente y técnicamente, ¿listo? Y esas están alrededor de 2.7, 2.8 terapias cúbicos, lo que nos alcanza para un poquito más de 6 años, ¿vale? Hay un dato muy interesante que les daba anteriormente.
En recursos prospectivos son aquellos que yo, digamos, infiero que hay en el subsuelo, todavía no los puedo sacar por diferentes razones. Pueden ser temas operativos, temas de precio, temas logísticos, entre muchas otras cosas. Pero en el país tenemos una estimación de recursos prospectivos de 39.6 terapies cúbicos. 20 veces las reservas actuales. Esto en recursos prospectivos, ¿listo? Si avanzamos en desarrollar diferentes acciones que nos lleven a viabilizar esto, imagínense que solo pudiéramos viabilizar el 10%, estaríamos poniendo 4 terapies cúbicos, estaríamos duplicando las reservas del país. ¿Y eso en tiempo cuánto sería? ¿En años? Un estimativo. En Colombia, en el continente, nosotros podemos desarrollar proyectos a la vuelta de 6 meses a un año, ¿sí? Digamos que la ventana de tiempo, sobre todo en regiones donde ya tenemos producción, puede ajustarse y lo podemos hacer, digamos, rápido. La industria tiene toda la capacidad de adaptarse en ese sentido. Acá el punto es que la institucionalidad esté preparada para que esto avance rápido. En temas de licenciamiento ambiental, por un lado, ¿cierto? En temas de la articulación para, digamos, el avance de la licencia social, pero sobre todo que tomemos la decisión de ir por gas, porque es que no estamos entregando contratos, ¿cierto? En la medida en que pudiéramos tener más contratos, pues podemos disparar más al arco. Y entre más disparo al arco, pues más tengo posibilidad de hacer un gol, ¿cierto? Así funciona esto. Entonces, la primera decisión que deberíamos discutir, evaluar y ojalá tomar es entreguemos contratos de exploración con objetivo gas. Es una muy buena oportunidad para que el país resuelva esta crisis que estamos teniendo en términos de autosuficiencia de gas. Presidente, quiero preguntarle concretamente por la esperanza de gas que tiene el país en Uchua, ahora Sirius, y en Comodo. ¿Esas oportunidades se están enredando o van bien en términos de tiempo? Y pues Sirius entiendo que tiene ahora un número de consultas previas a realizar, entonces quiero preguntarle puntualmente por ambos proyectos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está enredado? Sí. ¿Son 116 consultas? Sirius está, digamos, en una etapa de exploración. Esperamos que termine la perforación de este segundo pozo, que entregue buenos resultados y que Ecopetrol con su socio Petrobras puedan avanzar a la etapa de desarrollo. ¿Qué es la etapa de desarrollo? Básicamente construir la infraestructura que necesitamos para traer esas moléculas, digamos, de ese pozo que está en aguas profundas al continente. Efectivamente, solo para construir el ducto que traería ese gas al continente, Ecopetrol y su socio tienen que surtir alrededor de 116 consultas previas. Digamos, eso no es nada del otro mundo. Colectora tuvo que pasar por más de 220 consultas previas, ¿sí? Digamos, eso es normal. Como les menciono, no se puede pensar que vamos a pasar por encima de los derechos adquiridos de las comunidades. El punto sobre esto es que la institucionalidad esté preparada, esté fortalecida y tenga las capacidades para que esto surta, digamos, sus trámites en los tiempos que debe hacerse. ¿Por qué? Ayer la vicepresidenta de Costa Afuera de Ecopetrol nos decía, una vez aprobado el licenciamiento ambiental, ellos estiman 3 años para que podamos colocar ese gas en continente. Entonces estamos en manos de la institucionalidad, de la capacidad que tenga el gobierno para comprender técnicamente cómo funcionan estos proyectos, para articularnos y garantizar el cumplimiento de lo ambiental, de lo social, pero sobre todo para entender que es un proyecto estratégico para la seguridad energética del país y que debe avanzar, ¿sí? Entonces, ojalá ese licenciamiento ambiental se dé, digamos, en los tiempos que estima Ecopetrol y su socio. Estamos viendo, digamos, que hay preocupaciones, estamos viendo la aparición de nuevas comunidades, todas sujetas de derecho, pero todas también deberían ajustarse a lo que dice la normatividad. Si ya habíamos hecho una consulta previa, si ya habíamos verificado que alrededor del pozo no hay sujetos de consulta previa porque estamos en el mar, ¿cierto? Entonces avancemos y demos trámite a lo que hay que dar trámite para que el proyecto se dé en sus tiempos. Estamos a finales de 2024, pensemos que tome poco más de un año, damos estas 116 consultas previas, además de las otras que hay que hacer para la infraestructura en la costa. Entonces pensemos que a la vuelta de finales de esta década podamos poner ese gas. O
sea, ¿no se retrasaría tanto el proyecto? Porque si dices que las 116 consultas tomarían más o menos un año, por bien que lo digan. Es decir, que 2029 ya podríamos, o 2029 se queda corto. Ya estamos cortos. Sí. Ya estamos cortos. ¿Sí? O sea, el tema de gas es hoy. Ajá. El tema de gas es hoy. Estos proyectos offshore son bienvenidos y van a entrar. Y estamos apostándole a que entren. Pero el llamado es a que busquemos gas en continente porque puede entrar más rápido. Tenemos infraestructura, digamos que toda la logística estaría lista. Pongamos ojo en buscar gas en el continente para ver si resolvemos esto antes del 2029. Los proyectos en continente no se demoran 3 o 4 años, digamos, en desarrollarse. Si yo tengo un descubrimiento en continente, yo puedo poner en producción fácilmente eso, a la vuelta de unos meses incluso. Pero era lo que usted estaba diciendo, de volver a mirar esos, si me permite ser tan coloquial, esos suelos que ya están con mejor información para poder aprovechar lo que está en continente, ¿sí lo entendimos? Completamente de acuerdo, ese es el mensaje. En continente tenemos potencial de gas. Si la preocupación del país es garantizar la autosuficiencia, entonces enfoquémonos en seguir explorando gas en continente. Avancemos en el desarrollo de los proyectos offshore, por supuesto, es muy importante porque eso nos trae reservas, digamos, significativas, pero toma tiempo. En el corto plazo pueden haber soluciones de abastecimiento de gas si seguimos explorando el continente. Pero al explorar el continente, ¿no se duplicaría o se aumentaría las inversiones que tendría que hacer Colombia? Depende. ¿Necesitamos inversionistas para esto? Abramos contratos de exploración e invitemos a empresas interesadas a invertir. La ANH ya ha levantado mucha información y mucho conocimiento de corredores prospectivos, no solo de gas, incluso de petróleo en el país, ¿sí? Los inversores son los que tienen que asumir ese costo. La ANH va a seguir haciendo su rol de administrador de esos contratos, pero tenemos a muchos jugadores que están interesados. En esta cumbre de petróleo y gas hemos encontrado a muchas empresas que tienen interés de estar en el país y de explorar el país. Necesitamos entonces la voluntad del gobierno para reconocer eso, para reconocer que tenemos una necesidad, pero también que hay un potencial con el que podemos resolverla. Cuando usted habla de mirar el continente, ¿de pronto tienen los nuevos puestos en algún lugar en específico o en algunas partes específicas donde pueda ser atractivo el gas para que los puedan cumplir? Sí, la mayor demanda de gas en Colombia está en el interior, todos lo conocemos. El Valle Inferior del Magdalena es una región que ha mostrado históricamente el potencial de gas, eso es importante. Pero especialmente el Valle Medio del Magdalena, ¿listo?, donde hemos desarrollado la industria de hidrocarburos por décadas, tiene un potencial interesante en recursos prospectivos y está aquí a la vuelta, digamos, está muy cerca del interior, está muy cerca de las facilidades de transporte, así que el costo, ustedes saben que uno de los costos más importantes en el gas es el transporte, es la distancia que tiene que recorrer para llegar de un punto a otro. Entonces, si lo tenemos ahí cerca, pues también vamos a tener un impacto positivo en los costos. Y pensemos esto, Colombia debería desarrollar su industria de gas alrededor justamente de las áreas de consumo, porque eso es lo que hace hoy, digamos, muy costoso el consumo. Tenemos que mandar gas desde acá, desde la costa Caribe, hasta Nariño, con todo lo que eso implica. El año pasado tuvimos que cerrar ese tubo, ¿se acuerdan? Con el incendio subterráneo, tuvimos que cerrar ese tubo, el 30% del país se quedó sin gas por unos días. Entonces, ¿por qué no pensar en explorar cerca de esas áreas pobladas donde puede haber potencial para dar soluciones en el corto plazo? Tienes el centro de consumo, eso es importante para un contrato de gas actualmente, necesitas, digamos, el consumo garantizado, ahí lo tienes. Entonces exploremos cerca de eso, ¿sí? Entreguemos más contratos de exploración con enfoque de gas y démosle solución a esos centros poblados que hay en diferentes partes del país. Pero el Valle Medio del Magdalena tiene un potencial interesante para que lo sigamos mirando. ¿Hay estimaciones de cuánto podría aumentar las reservas con esa explotación continental? Y la segunda pregunta, la propuesta que ha hecho el ministro y que la volvió a plantear ayer aquí, habla de que ya no existiría un déficit de acuerdo a las investigaciones o auditorías que están haciendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues ese es el trabajo que debe hacer el ministerio, digamos, y si ellos nos están dando un parte de tranquilidad es porque sus análisis dicen, digamos, que podemos estar tranquilos. El punto aquí es que, digamos, hay un potencial importante todavía por desarrollar. ¿Por qué no hacerlo?
nos gustaría entender por qué dejar gas en el subsuelo es una opción cuando Colombia necesita gas, ¿sí? Para responderte la pregunta, en recursos prospectivos solo en el Valle Medio del Magdalena, si desarrollamos el 10% de esos recursos prospectivos, si los volvemos reservas, podríamos duplicar las reservas actuales. Tendríamos una ventana de tiempo solo con el Valle Medio del Magdalena de 6 años más. Duplicaríamos las reservas con lo que hay ahorita. Entonces fíjense las oportunidades que tenemos, es importante reconocer eso, es importante. 2035, 2036. Podemos tener una ventana de tiempo para que los proyectos offshore entren. Sería maravilloso. Tendríamos un gas asegurado acá, nos daría la ventana de tiempo para esperar que se surta todo lo que se tiene que surtir para el desarrollo de los proyectos offshore. Ellos entran y seguramente la ventana, digamos, de reserva se amplía mucho más. Pero es una solución en el corto plazo, una solución, digamos, que se puede realizar. No son imaginarios. Tenemos gas todavía en el subsuelo, tenemos gas en áreas donde hay producción, podemos acelerar el uso de ese gas. Presidente, volviéndole al tema del offshore, ¿cómo es ya una oportunidad perdida para este año? ¿Hay que esperar más a que vuelva el barco o hay posibilidades todavía de que hagamos algo? ¿Te refieres al proyecto Comodo? Al proyecto Comodo. El proyecto Comodo es un proyecto que se plantea hacer en aguas ultra profundas, una tabla de agua significativa. Digamos, por sus características, por su ubicación, ese proyecto debía iniciar perforación a finales de octubre, principios de noviembre, por la ventana climática. ¿Sí? Es una zona donde comúnmente ocurren tormentas, etcétera, etcétera. Entonces la ventana operativa de tiempo estaba ahí. Ya no se va a hacer. Todavía no ha resuelto, el ministerio todavía no nos ha dicho si sus preocupaciones sobre digamos, los temas ambientales de este proyecto están resueltas. Pues definitivamente pues, se desiste ese proyecto y esperamos pues, digamos, que vuelva a entrar en la planeación de las empresas, en este caso Ecopetrol y su socio Anadarko, para que sepamos si se va a hacer en el corto plazo, pero digamos, no es menos de 2 años. ¿Por qué? Porque los taladros, digamos, tienen un cronograma, ¿cierto? Tienen unos compromisos en diferentes lugares del mundo y la ventana de tiempo es más o menos 2 años para que vuelva a estar disponible. Por eso es muy importante que todos los actores que hacemos parte, digamos, de la toma de decisiones alrededor del sector minero energético estemos empapados de cómo funciona, no solo operativa, logísticamente, sino técnicamente, esta industria y estos proyectos. Porque decisiones como esas, pues, digamos, afectan unas inversiones muy importantes. Ese proyecto, digamos, podía ampliar esa ventana de oportunidades exploratorias en el offshore. ¿Sí? Una nueva provincia podría ser descubierta si hubiéramos perforado ese pozo. Entonces, definitivamente, digamos, lo que deseamos es que se pueda hacer el proyecto en algún momento, pero la ventana de tiempo operativa ya pasó y yo creo que van a ser a la vuelta de 2 años que podamos retomarlo. Sobre Comodo, bueno, usted dice que ya esa ventana se cumplió, pero, ejemplo, si el Ministerio de Ambiente emitiera pues la licencia ambiental en 1 o 2 semanas, tampoco habría nada que hacer, o sea, ya es imposible. No, ya el taladro se fue. Pero si llegó, o sea, si llegó. Venía, claro. O sea, venía en camino, el taladro venía a cumplir su compromiso. ¿Listo? Estaba contratado y venía en los tiempos que debía llegar para ubicarse y empezar la perforación. ¿Listo? Con el delay que hubo, es que el Ministerio de Ambiente, digamos, lanzó sus preocupaciones y todavía hoy no sabemos, digamos, qué decisión ha tomado. ¿Sí? Entiendo que por ley tenían como 30 días para comunicarnos, pero todavía no sabemos. Ya no hay tiempo. ¿Cuánto tiempo es que Ecopetrol y su socio debían, digamos, tomar una decisión porque los costos de stand-by de un taladro como eso son gigantescos. Entonces los sobrecostos, digamos, fácilmente podrían ser $500,000 por día, de ahí hacia arriba. El stand-by, tenerlo quieto sin hacer nada. Entonces venía en camino, no le dieron
venía en camino, anunciaron, digamos, esta suspensión, esta preocupación. Digamos, se hace una evaluación interna, por supuesto Ecopetrol y su socio tienen unos protocolos para evaluar esto y vieron que no iba a darse, Y el taladro tiene otros compromisos que no se pueden frenar a menos que tú asumas un stand-by, el costo de eso, pues sencillamente va a cumplir sus otros compromisos. La pregunta es ahora, ¿cuánto tiempo tarda en volver a asignar para traer un barco como esos? Pues, Pueden ser 2 años fácilmente, pueden ser 2 años. Digamos, no son muchos los taladros que tienen o que cumplen las características para hacer este tipo de operaciones tan retadoras, entonces fácilmente pueden ser 2 años a la vuelta de volver a agendar ese taladro para acá. ¿Y cuánto podrían llegar a ser las pérdidas que podría tener pues, este proyecto por la no llegada del barco? Mira, la pérdida más importante es en soberanía energética. Es que debemos ver esto como una oportunidad de conocer lo que tenemos en el país, ¿sí? Y de garantizar que lo podamos usar. Es que no podemos pretender gestionar o proteger algo que no conocemos. Si tú no lo conoces, pues no lo vas a proteger bien o no lo vas a gestionar bien. La pérdida más grande acá es la pérdida en soberanía energética, en conocer el subsuelo de esa región y conocer el potencial que pueda tener en términos de hidrocarburos en un momento en el que el país los necesita. Presidente, una pregunta adicional. El gobierno, pues yo sé que ya te va a preguntar, pero quiero insistir en el punto. El gobierno está diciendo que todo el problema del gas para 2025 se va a solucionar con gas nacional y que más o menos ha habido una falsa alarma y un pánico en torno al tema del gas. Para usted, ¿cuál es la situación? ¿Los colombianos debemos preocuparnos por eso o definitivamente no pasó nada y hablamos de otra cosa? La realidad es que tenemos reservas de gas para una ventana de 6 años. Eso es lo que nos muestran, digamos, los informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Listos? Eso es importante, digamos, que lo tengamos en el radar. Un proyecto exploratorio en continente se toma entre 6 y 8 años en realizarse. ¿Listo? Desde que iniciamos todas las actividades exploratorias hasta que podemos perforar un pozo, saber qué hay en el subsuelo y si es comercial, vamos a ponerlo en desarrollo. 6 años. Un proyecto exploratorio. Entonces, la realidad es esa. La realidad es que no es que no tengamos gas, es que no tenemos el gas suficiente. La decisión que tomó Ecopetrol, digamos que está en el marco además, digamos, de la normatividad, por supuesto, ¿sí? En la normatividad colombiana se busca garantizar, vamos, al consumidor final, nosotros, la sociedad, digamos, su protección de consumo. Por eso la decisión, digamos, de dejar de vender se toma sobre ciertos sectores. Primero las industrias, de último nosotros, digamos. Es una decisión que está en el marco de lo normativo. Pero cuando se toma esa decisión nos están mostrando que no tenemos el gas suficiente, ¿sí? No esperábamos esta crisis de los embalses acentuada en este segundo semestre, no lo veíamos, y acá hay un llamado también al fortalecimiento de las capacidades de entidades como el IDEAM, del Servicio Geológico. Necesitamos darles plata, darles recursos, dotarlos técnicamente de personal para que este tipo de monitoreo se pueda hacer de una manera más detallada. Es que ellos están trabajando con las uñas y es muy difícil con las uñas tratar de hacer unos pronósticos climáticos acertados. Pero lo que vimos es que se afianzó esta crisis, ¿cierto? Tuvimos que encender las térmicas nuevamente en una importante capacidad y para eso necesitamos gas. Entonces, digamos, estamos asumiendo que hay unos costos asociados, digamos, a ese desarrollo del gas, pero tenemos que pensar si vamos a asumir los costos de importación adicionales, porque ya estamos importando, los costos de importación adicionales para el desarrollo de esta industria. Andrea Jaramillo de Bloomberg, perdón, colega. Para preguntar, en medio de lo que usted está hablando de reservas de gas cayendo, tenemos el gobierno, empezando hoy en Barranquilla, presentando un nuevo plan por $40.000 millones en los que buscan
que Colombia transite y salga de petróleo, gas, salga de combustibles fósiles y se mueva a otras energías. Le quería preguntar, en medio de esta coyuntura donde se habla de desabastecimiento de gas natural, ¿cuál es su opinión sobre la realidad o la posibilidad de que ya podamos transitar rápidamente a estos otras energías? Lo que es cierto es lo que tenemos. Lo que tenemos hoy son hidrocarburos. Y los hidrocarburos nos están, digamos, generando inversiones importantes para el desarrollo de nuevos energéticos. Por supuesto que hay que diversificar. Mi visión es que no deberíamos estar hablando de transición de manera tajante. Para mí es más bonito pensar en la coexistencia, en que muchos energéticos hagan parte de nuestra matriz y nos acompañen durante varios años. Las proyecciones del Instituto de Energía Americano y de muchas otras instituciones muestran que los hidrocarburos van a estar presentes hasta 2100. Digamos que la pelea no debería ser esa, o la discusión no debería ser esa. Es cómo con los hidrocarburos que tenemos podemos apalancar el desarrollo de nuevos energéticos. Es fundamental que Colombia le apunte a diversificar esa matriz. Digamos, somos muy vulnerables al depender en el sistema eléctrico solo de las hidroeléctricas. Eso es clave y lo reconocemos. Y por eso es importante que sí avancemos en la diversificación. Lo que pasa es que también tenemos que reconocer las vulnerabilidades que tienen las renovables. La solar fotovoltaica, eólica, vamos, son fuentes de energía susceptibles de muchas cosas, dependen del clima, de la luminosidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí deberíamos estar haciendo es ampliar ese abanico de oportunidades de energéticos. En el subsuelo hay oportunidades, nuevamente, siguen habiendo hidrocarburos, pero tenemos geotermia. En Colombia tenemos un proyecto geotérmico que esperamos que se desarrolle en el Valle de Nereidas, que es aprovechar el calor del subsuelo para generar energía eléctrica. ¿Listo? Esperamos que esa perforación de resultados se haga y pues, digamos, nos muestre un nuevo potencial. También hay hidrógeno blanco. Estamos en mora de hacer inversiones importantes en su investigación, conocer si en el subsuelo puede haber. El hidrógeno puede estar asociado a la producción de hidrocarburos. En los llanos orientales lo hemos visto. Entonces tenemos que evaluar si eso es económicamente rentable. En el valle, entre la cordillera central y occidental, puede haber potencial de generación de hidrógeno natural. Pero lo que tenemos que responder es, ¿hidrógeno para qué? Porque necesitamos un mercado. Entonces, ¿hidrógeno para qué? Resolvamos esa pregunta y avanzamos. Pero por ahora lo que debemos estar haciendo es fortalecernos en lo que tenemos, que nos da seguridad, para que con esa seguridad podamos movernos en el desarrollo de esos nuevos energéticos. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy amables.